Mm. Buenos días, profesor. Chicos, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Prueba tu cámara, por favor, ¿sí? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Cuál es tu día? No, ¿me escucha? Buenos días, profe. Sí, la saludé. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Más tu cámara, por favor. Voy a hacer una encuesta con ustedes, chicos. A ver, buenos días a todos. Si el próximo año empiezan las... o sea, si el próximo, ustedes saben que ya el próximo año hay una posibilidad de que volvamos a las clases presenciales. ¿Sí? Hay una posibilidad. Ya, entonces, la pregunta sería, ¿ustedes quisieran estudiar en clases virtuales o clases presenciales? ¿Qué les gustaría a ustedes? ¿Presenciales? ¿Les gustaría seguir en clases virtuales o clases presenciales? Yo lo daría en presencial. Los demás, Yo también, profesor. ¿les gusta ir al colegio? ¿Les gusta el colegio? Porque la mayoría quiere conocer, saludar a sus amigos, jugar con sus amigos. Se entiende por ese lado. Pero algunos que de repente tienen otras actividades, les es más factible estar en las clases virtuales. Entonces, hay puntos a favor y puntos en contra. Y en realidad vamos a ver un nuevo tema. El nuevo se llama ángulos. El tema se llama ángulos verticales. Muy bien. Muy bien, chicos. Ok. Vamos a ver. A ver, chicos. Ahora sí, préstenme mucha atención, ¿ok? El día de hoy vamos a ver lo que son los ángulos verticales. ¿Ok?
Para este tema, chicos, es importantísimo, primero, dos cosas importantes. La primera es tienen que saber sus triángulos notables. ¿Cuáles son los triángulos notables? El de 45, 45, el otro 30, 60 y el otro. ¿Cuál es el otro que falta? 37 y 53. Muy bien, 37. Principalmente esos tres, ¿no? 45, 45, 30, 60 y 37, 53. ¿Ok? Otra cosa importante que debemos saber, chicos, es sus razones trigonométricas. Poca coca, helada, helada, poca coca, helada, helada. O sea, no se olvide. Entonces, empezamos. La primera pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿qué son los ángulos verticales? ¿Qué son? Por definición así, fácil y sencillo. Son todos los ángulos o son aquellos ángulos que se forman o se generan en el plano vertical. Profesor, ¿qué es un plano vertical? Un plano vertical, chicos, es un plano que es perpendicular al suelo o al plano horizontal. Ejemplo, por ejemplo, miren, si ustedes me ven ahí, el plano vertical donde yo estoy vendría a ser la pizarra. Todo vendría a ser el plano vertical. ¿Y cuál vendría a ser el plano horizontal? Donde yo estoy parado. O sea, todo el suelo donde yo estoy parado vendría a ser un plano horizontal. El plano horizontal con el plano vertical son perpendiculares. ¿Ok? Por un ángulo de encuentro. Ahora, nosotros lo que vamos a estudiar son todos los ángulos que se generan en este plano. Lo que nos interesa a nosotros son los ángulos que se generan o se forman en este plano, ¿ok? En el plano vertical. ¿Ok? Es como si tú miras de frente y lo que te va a interesar es la abertura que hay en ese plano. ¿Ok? Ahora, hay dos tipos de ángulos, ¿sí? Primero vamos a estudiar el ángulo de elevación. El ángulo de elevación. Para nosotros graficar el ángulo de elevación, primero tenemos que graficar la línea visual y la línea horizontal. Voy a poner aquí. Ángulo de elevación. La formada está formada una línea visual y una línea horizontal. ¿Okay? Está formada de una línea visual y una línea horizontal. ¿Okay? Entonces, vamos a graficar primeramente el ángulo de elevación. Primero, ¿qué es una línea visual? Una línea visual. La línea visual es la distancia que hay desde el ojito, desde el ojo, hacia donde estás mirando. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy mirando el foco. ¿Sí? O sea, la distancia de mi ojito hacia el foco vendría a ser línea visual. Entonces, aquí tengo el Sheraton. ¿Alguien ha ido al centro de Lima? El Sheraton es un edificio grandote, ¿no? Que está en el Parque Centro Cívico. ¿Sí? El Sheraton. Y
Tú estás parado aquí. Vamos a suponer que aquí está, no sé, a ver. Joel, normalmente, chicos, digo, normalmente los observadores, o sea, donde estoy mirando, se representan con un puntito. Aquí está Joel. Joel es el observador. Entonces graficamos la línea horizontal, perdón, visual. Y lo que Joelito está viendo es la parte de arriba del hotel. ¿Cómo se llama eso? La línea visual es la distancia que va desde el ojito del observador hacia donde está mirando. ¿Sí? Profesor Jordan, ¿y qué es la línea horizontal? Obviamente que una línea horizontal, ya saben cómo es una línea horizontal, pero se grafica siempre a la altura del observador. Donde se encuentra el observador, ahí se grafica la línea horizontal. ¿Dónde está el observador? Es lo que vendría a ser el suelo. Para este caso, el suelo vendría a ser la línea horizontal, el piso, ¿no? Por lo tanto, chicos, ¿cuál vendría a ser el ángulo de elevación? Línea visual, línea horizontal. Entonces, teta vendría a ser el ángulo de elevación. Normalmente, cuando nosotros graficamos el ángulo de elevación, siempre el observador se encuentra en la parte de abajo y lo que estamos mirando está siempre en la parte de arriba. Así, en rasgos generales. ¿Ok? ¿Podemos ver un ejemplo? ¿Sí? ¿Veamos un ejemplo? Vamos a ver un ejemplo con el ángulo de elevación. ¿Ok? Vamos a su libro. ¿Me ayudan con la página? A ver. Ya la encontré. Página 179. Página 179. Vamos a ir a la pregunta número.
Vamos a ir a la página 181, mejor ya, porque los problemas del libro todavía están un poquito complicados. Solamente un poquito. Página 81, ejercicio número 1, nivel 1, donde dice. ¿Ya lo tienen ya? ¿Lo tienen o no? A ver, problema número 1. Ya. Luego vamos a continuar con los demás problemas, no se preocupen. Primero, problema número 1. A ver, lee, señorita Ana Lucía. ¿A qué distancia del pie de una torre de 48 metros de altura se debe colocar la persona para observar su parte alta con un ángulo de elevación de 24 grados? Muy bien, chicos. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso que nosotros tenemos que hacer? El primer paso, chicos, el paso fundamental es, vamos a graficar, vamos a dibujar, ¿ok? Normalmente los problemas de ángulos verticales vienen en texto, o sea, tenemos que leer, ¿ok? Vamos a leer. Por lo tanto, hay que aprender a dibujar, ¿sí? El primer paso es dibujar, graficar el problema. Todos los problemas hay que dibujarlos. Va a haber algunos casos donde ya te lo están dando dibujado, que es más sencillo. Pero en la mayoría de veces tenemos que aprender a dibujar. Entonces, en el problema número 1 dice, tenemos una torre. Obviamente que para graficar una torre, la torre no va a estar volando. Para graficar la torre, tenemos que graficar el suelo. El suelo. Ahí está el suelo, ¿no? Y graficamos la torre. La torre, ¿no? ¿No han visto las... Los que han visto los programas de Disney, ya saben cómo graficar una torre. Ahí está la torre. ¿Cuánto mide la torre? La altura. 48 metros. 48 metros. Y dice que vamos a observar. ¿Qué más dice? A ver, vamos a continuar. Dice, ¿a qué distancia del pie de la torre, de 48 metros de altura, se debe colocar una persona para observar la parte alta? Con un ángulo de elevación de 74 grados. Obviamente que va a haber una persona, ¿sí? No sé si la persona está aquí y aquí. Vamos a poner un punto. No vayan a graficar a la persona. Ya les he dicho. Si en el problema no les están dando la altura de la persona, no una persona de 5 metros, perdón, una persona de 1,80 m, de 1,70 m, si es que le dicen la altura de la persona, grafican la altura de la persona. Si no le dicen nada, simplemente le ponen un... Ahí está la persona. Ahí está la persona. ¿Qué va a observar? Dice que va a observar la parte de arriba.
Vamos a graficar nuestra línea y ¿cómo se llama eso? Nuestra línea visual. Y ahora, tengo que graficar, dice, con un ángulo de elevación de 74. Línea visual. ¿Y cuál es la línea horizontal? La línea horizontal se grafica a la altura del observador. Observación. No se olvide. La línea horizontal se grafica por lo tanto, ¿cuánto vale este ángulo? Según el dato del problema, ese ángulo vale 74 grados. Me piden calcular la distancia que hay del observador hacia el pie de la torre. O sea, me está pidiendo calcular qué. ¿Ok? Me está pidiendo calcular esa distancia. Profesor Yorla, yo he graficado la torre, pero yo no sé cuánto vale eso. No nos interesa. A nosotros lo que nos interesa, chicos, solamente son las líneas verticales. Yo he graficado la torre para fines didácticos, pero en realidad la torre es como lo vamos a considerar como una red, como una línea vertical. Esa es la torre. Otra la torre lo voy a considerar como una línea vertical. No nos interesa el ancho de la torre, no. Solamente nos interesa la altura. ¿Ok? Por lo tanto, aquí que se formó un triángulo recto. Y ese triángulo es notable. ¿Se acuerdan qué notable es? Acá lo voy a poner. ¿34 qué se lo pone? En 4K. 16, 7K. Aquí. 25K. Por lo tanto, esto vale cuánto? 10 y 6. 6. ¿Acá cuánto valdría? 24. ¿Este cuánto valdría? 25. Y esto sería 7K. ¿Cuánto vale K? Aquí, bueno. ¿Cuánto vale K? Sería igual a. Si K vale 2, ¿cuánto vale X? 14, 14. Por lo tanto, quiere decir que la persona se encuentra a 7 metros, perdón, a 14 metros del pie de la torre. ¿Se dan cuenta, chicos, lo fácil que es? Primer paso que tenemos, graficar. Luego tenemos que conocer que los triángulos notables. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo de ángulo de elevación, ¿sí? Pero un poquitito vamos a subir el nivel. ¿Ok? Este es más o menos sencillo. ¿Ya? Vamos a ir al problema número 1.
Julián, lee el problema número 1. Una antena se encuentra situada en lo alto de un edificio de 18 metros de altura. Si una persona observa con un ángulo de elevación de 53 grados la parte más alta de la antena y con un ángulo de elevación de 45 grados la parte más alta del edificio, determina la altura de la antena. Te das cuenta que ese problema un poquitito porque acá te ponen dos ángulos de elevación. No es nada complicado. ¿Cuál es el primer paso? Ojo. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, chicos, es graficar. Como dice que hay un edificio y hay una antena, el edificio no puede estar volando. Y voy a dibujar el Hotel Sheraton otra vez. Ahí está el Hotel Sheraton. Pero dice en la parte superior del Hotel Sheraton que hay una antena. Chicos, cuando te digo una antena, chicos, son esas antenas antiguas que había. ¿Se acuerdan que le ponían en el techo para dar señal? Algo así. Es raro, pero bueno. Encima del Hotel Sheraton hay una antena. Muy bien. Y dice, hay un observador aquí en la parte de abajo. Vamos al observador. Listo. Una antena se encuentra situada en lo alto de un edificio de 18 metros. ¿Cuánto mide el edificio? Ojo, el edificio. El edificio mide 18. Dice, si una persona observa con un ángulo de elevación, dice la parte alta de la antena del observador, va a ver la parte alta. ¿Cómo se llama esa línea? Se llama la línea visual. Línea horizontal. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Está ahí? Ahí está. Ya hemos graficado el primer ángulo de elevación. Continuamos. ¿Qué dice? Y también observa, dice, con un ángulo de elevación de 45 grados, la parte alta del edificio. Es decir, ahora va a ver la parte alta del edificio. ¿Cuál es la parte alta? Aquí, ¿no? Ahí está. Pero ¿cuál es el ángulo de elevación? ¿Cuánto vale este angulito ahora? ¿Cuánto vale ese angulito? Dice que el ángulo de elevación vale 40 y 45. ¿qué me piden allá a nosotros? Nos piden allá la altura de la... ¿Qué vendría a ser la altura de la?
Este vendría a ser la altura de la antena. ¿Ok? Listo, ya hemos graficado. Ahora nos queda resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con nuestros triángulos. Muy bien. Primero, yo les he dicho, no nos interesa el ancho del hotel. Nos interesa la línea vertical. Todo esto. O sea, el hotel es una línea vertical, la antena también es una línea vertical. ¿Okay? Ahora ya tenemos el ángulo de 45. Si esto vale 45, ¿cuánto vale este angulito? 40. ¿Cómo son estas distancias? Una distancia vale 18 metros. ¿Cuánto vale acá? Al triángulo. Pues, 45, 45. Esto vale acá, ¿cuánto vale acá? A raíz de 2. ¿Cómo son esos dos? Son iguales. Si todo esto vale 18, ¿cuánto vale todo eso? También vale 18. Ahora nos vamos a concentrar en el triángulo más grande. ¿Cuánto vale todo este angulito? Todo el angulito que está acá, ¿cuánto vale? Vale 53. ¿A 53 cuánto se lo pone? Cuando a 37, a 90. Por lo tanto, en el triángulo más grande, triángulo grande, a 53, todo esto, ¿cuánto vale? Todo esto, en el grande. ¿Cuánto se lo pone a 53? ¿Cuánto vale aquí? 37, ¿no? ¿Y a todo esto cuánto vale? ¿Cuánto tiene que ser? Por lo tanto, 18, ¿cuánto es igual? ¿Cuánto vale acá? 6. 6. Si acá vale 6, ¿cuánto vale todo? Sería 6 por 4. Y el 21. Si todo vale 24, ¿cuánto vale X? Lo decimos. 6. ¿Cuánto vale X? Por lo tanto, ¿cuánto mide la antena? La antena va a medir 6. ¿Se entendió? Ojo, aquí teníamos dos triángulos notables. El triángulo ABC y el otro triángulo AC. ¿Cuál era el primer triángulo? Era el de 45, 45, ¿no? Y el otro, ABC. Era el 53, 37. Tenemos dos triángulos. Parece complicado, pero no es complicado, es sumamente sencillo. ¿Qué es lo que ha sucedido en este problema? En vez de ponerte un ángulo de elevación, ¿cuánto te ha puesto? 2. El de 45 y el de 53. A diferencia de este problemita, acá solamente te puso uno, ¿no? 74 y solamente hay un triángulo. Pero sigue siendo lo mismo.
la aplicación, la solución sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender, chicos? Tienen que aprender a graficar. Graficarlo. ¿Cómo? Graficarlo. Claro, tenemos que aprender a graficar. ¿Ok? La próxima clase vamos a continuar practicando, ¿ya? Hoy día solamente hemos visto el ángulo de elevación. La próxima clase vamos a hacer el ángulo de depresión. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, algo que no hayan entendido? Profesor, tarea. Ya, a ver. Tarea, a ver. La voy a dejar, solamente de ángulo de elevación, voy a dejar 5 problemas. Lo voy a hacer en PowerPoint, ¿ok? 5 problemitas nada más para que practiquen. Solo ángulo de elevación. ¿Ya? La próxima clase vamos a hacer ángulo de depresión. ¿Ok? Profesor, Dime. el ejercicio que usted acaba de resolver, ¿qué problema es? Este es el problema número 1 ¿De de la nivel otra 2? página. No. Ese es el problema. Que la página 179. Este es el problema número 1 de la 179. Página 179, pregunta 1. Pregunta número 1, página 181. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay preguntas? No, Bueno, profesor. chicos, hoy día en la tarde voy a descargar el video de la clase, ¿ya? Y también la tarea, para que vayan a practicar. ¿Ok? Bueno, chicos, nos quedamos ahí. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Chao, chicos. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Cuídese. Profesor, cuídese mucho. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao.